Bueno, vamos a colocarnos en nuestros pies. Ya ahorita mando a los niños a su escuelita dominical, pero todos vamos a decirlo, incluyendo los niños, que debemos de aprendernos esta palabra. A ver, ¿cómo es que? Levante su mano derecha. Y usted va a repetir conmigo y usted va a decir: Señor, yo lo recibo para mi casa, para mi vida. Entonces colóquese en sus pies. Y van a levantar su mano derecha y van a decir conmigo. Mientras yo digo te bendiga, acuérdense que ustedes dicen me bendiga. O sea, ustedes lo toman para ustedes, pero yo les voy a bendecir como su pastor. Que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Que el Espíritu Santo sea bienvenido en mi casa, en mi vida, cada día y en Peniel Sur. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este lugar. Espíritu Santo, gracias. Tomen, pueden sentarse, por favor. Bueno, hoy vamos a trabajar mirando lo que no se ve. ¿Mirando qué? ¿Cómo se mira algo que no se ve? ¿Cómo? ¿Por qué? Por fe. Nosotros como hijos de Dios podemos entender eso. Pero las personas dirán, no, están como loquitos. Vayan los niños a su escuelita dominical con la líder Victoria. Eso. Mirando lo que no se ve. La naturaleza misma nos enseña que como seres humanos, nuestro cuerpo está equipado con sentidos naturales. ¿Cuáles son los sentidos naturales que Dios nos ha entregado? El olfato, la vista, el oído, ¿cierto? El gusto y el tacto. Esos son nuestros sentidos naturales y a través de ellos nos podemos, ¿qué? Comunicar. Repita conmigo, comunicar con el mundo exterior y material. A ver, se me pegó. Como estos sentidos nos permiten, ¿qué? ¿Qué nos permiten? Percibir, ¿cierto? ¿Qué más? Ver, sentir, tocar, oler, entre otras cosas. Si nosotros no tuviéramos esos sentidos naturales, ¿será que podríamos existir? ¿Cierto que no? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que los sentidos del Espíritu son los que nos permiten percibir que el poder, la gloria y las evidencias sobrenaturales del reino de Dios y nuestra vida y nuestro entorno. También hay sentidos espirituales y uno de esos, mire el título de la prédica, mirando lo que no se ve. ¿Tú cómo miras lo que no se ve? A ver, comencemos con la tarea de empezar a pensar. ¿Usted cómo mira lo que no se ve? Visualizando, pero necesita un sentido ¿qué? Natural. Porque no tienes el sentido natural y eso pues no podrías apreciarlo. Es así que el apóstol Pablo nos da una enseñanza y nos dice, por el Espíritu, dice, andamos, ¿por qué? Por fe y no por vista. Es decir que las cosas espirituales, nosotros, si no estamos en el mundo espiritual, no podemos ver el reino del cielo. ¿Es así o no? De manera que es la fe que nos lleva ¿a qué? A caminar por los senderos del poder de Dios. O sea, usted y yo estamos aquí glorificando el nombre de Jesús por fe. Porque creímos que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre, que es el Cristo, el ungido. ¿Es así o no?
Porque hoy hoy queremos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es esta fe la que le agrada al Señor, es aquella que confía en su cuidado y poder. ¿Cuántos confían en Dios? Que usted diga, yo estoy aquí, yo lo alabo, yo lo busco porque yo sé que Él me va a cuidar, me va a proteger, Él me salva, Él me da eternidad. ¿Es así o no? Bueno, porque así está escrito, y fiel es Dios para cumplir su palabra. El único que cumple todo lo que dice que va a hacer con nosotros es Dios. Porque ¿qué le pasa al ser humano? Promete y no cumple. Se le olvida, es que estuve muy ocupado, es que yo sí quería. Pero Dios no hace eso. Dios te mete en procesos, ¿para qué? Para que te acerques primero a Él. Porque todo el ser humano dice, no, yo creo en Dios. Todo el ser humano. Pero no practica la palabra, no vive como Dios dice, no son obedientes a la palabra. Entonces todo el mundo cree, mas no todo el mundo lo conoce. Entonces Dios permite que vengan sucesos a nuestra vida para adquirir experiencia. Yo no le digo que nos va mal. Toda esa palabra casi no me gusta decirla. Porque no es que nos vaya mal, es que Dios me metió en un proceso para que le conozcamos. Porque lamentablemente el ser humano no busca del Señor, sino cuando está en procesos difíciles en su vida. Cuando está todo bien, se olvidan que el Señor existe. Se creen, se vuelven dioses. Entonces dicen, si es porque yo trabajo, es porque yo hago y el yo. Y si usted es enferma, entonces, ¿qué hace el resto de su familia? ¿Quién le va a dar alimento? ¿Quién le va a dar sustento? Entonces la gente se mete en una concepción y en un cuento donde dice es que es por mí. Pero yo quiero decirles que no es por nosotros. ¿Es por quién? Por el Señor. Porque Él nos ama. Pero nosotros, porque tenemos un sentido espiritual que es la fe. Amén. Entonces hoy vamos a hablar y vamos a trabajar sobre la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Está como las olas del mar? Un día creo y otro día no. O a pesar de lo que esté sucediendo, permaneces para siempre. Entonces, quiero hoy enseñarles que los obstáculos y las adversidades que tengamos, nuestros sentidos naturales, ¿qué hacen ver eso? ¿Qué hacen? A ver, ¿cómo hacen esos sentidos para que se vea un gran problema? Quiero que lo pienses. Tu sentido natural, la vista, el oído, el gusto, el tacto. ¿Usted cómo se le vuelve eso un gran obstáculo y una adversidad para buscar de Dios? Por lo que oye, por lo que ve. Pero ¿se acuerda que hace 15 días que predicaba, les enseñaba todo el proceso de la mente? Del consciente, subconsciente, inconsciente, que todo lo que yo veo conscientemente, mi subconsciente me lo recuerda, pero el inconsciente es un cajoncito que sale y viene a relucir, y ahí es donde las personas accionan. Entonces, si tu fe está ambivalente, es decir, está como las olas del mar, tu sentido natural no está fuerte, ¿cuál sentido va a venir? Tu sentido espiritual no está fuerte, ¿cuál es el sentido que se va a mover? El natural. Y el natural va a hacer que tú no creas, que tú te canses, que tú no quieras. Por eso el consejo que siempre les doy, vivan un día como si fuera el último. Si usted todos los días piensa que hoy es su último día, usted hace las cosas bien y no se aparta de Dios nunca. Amén. Entonces, nuestros sentidos naturales hacen que veamos los problemas poderosos o los inconvenientes, que no podemos realizarlo, pero los ojos de la fe, que es un sentido sobrenatural, que yo sé que está, pero no lo veo, no lo toco, sino que Él se manifiesta cuando ya está hecho. ¿Es así o no? Logran ver el poder de Dios. ¿Yo cómo logro ver el poder de Dios? En una crisis. Las crisis son la oportunidad para ver ¿qué? Una manifestación de la gloria de Dios. Si nunca sucede, pues usted ¿cómo se va a dar cuenta?
Entonces, si vamos, ¿ya están metiendo conmigo en el asunto? Entonces, cuando usted empieza a entender, mire, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios con entendimiento, no con emocionalismo. Por eso es que la gente se emociona y después no sabe cómo hacer las cosas. Por eso Dios nos dio armas tan específicas. Dios fue claro al hablar. Entonces, cuando tú comienzas a leer la palabra y tú comienzas a creer lo que ella dice, pues sencillamente se vuelve una verdad en mi vida. Amén. Es por esta razón que la palabra de Dios nos dice que Moisés se sostuvo como viendo el invisible. Él estuvo 40 días con sus 40 noches en una montaña. Entonces, imagínese usted, metámonos que nosotros somos Moisés, vamos hasta allá. Y usted está al lado de una montaña bonita, pero baja la neblina. Póngale pues cuidado, usted con frío. Nada de comida ni agua. Y usted ahí, ¿y yo por qué estoy aquí? Pero sí, ¿qué hizo Moisés? Él tuvo fe que Dios le iba a ¿qué? A hablar, que iba a tener un encuentro ¿qué? Cara a cara con él. Y él esperó ahí. Y él empezó a tener eso. Entonces en Hebreos 11:27 dice que solo con los ojos del Espíritu, no con sus ojos físicos. A veces habemos personas con diferentes llamados, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, me falta uno, pastor. Y habemos personas que tenemos la posibilidad y Dios nos da visión y podemos ver más allá de lo que se está viendo en el espíritu. Pero hay personas que no ven ni una pluma. ¿A cuánto les pasa eso? No, pues yo estoy ahí, pero yo no veo nada. Y el otro dice, claro, mira. Porque depende de su llamada y especialmente los que son muy profetas tienen esa visión. Pero los que son muy maestros, los que son muy pastores, hay algunos que no ven nada. Si no entienden la palabra dicen, no, ¿y ahora qué hago? Pero Moisés no era así. Moisés era un hombre lleno del espíritu de ese tiempo. Y dice que solo con los ojos del espíritu. ¿Dónde vemos eso? En Hebreos 11:27. Moisés pudo ver ¿qué? Al invisible. Y cuando el miedo quiere venir a gobernar nuestro corazón, ¿usted qué cree que lo vence? Fuera de la palabra. Sí, la oración, pero usted necesita ¿qué? ¿De qué estamos hablando? La fe. Porque usted puede orar sin fe, usted puede leer la Biblia sin fe y no pasa nada. Y pasa 30, 50, 60 años en la iglesia y dice, es que yo soy cristiano, pero no se convierte, no cambia. Sigue en los rudimentos de la humanidad, en las obras de la carne. Pero las obras del Espíritu, ¿se acuerdan que yo estuve enseñándoles hace 15 días un poquito? Y yo les preguntaba, ¿lo tienen? Y decían, uy, no, me falta. Porque a veces uno cree que el tiempo de ir a una iglesia es el tiempo en que me llené de Dios. No. Usted puede tener poco tiempo. Pero si usted entiende esto que le estoy enseñando hoy y tiene un corazón sensible al Espíritu Santo, usted puede ver todo lo que Dios quiere mostrarle para que usted predique y ayude a otras personas, a otras familias. Nosotros estamos en esta tierra con un propósito. Y el propósito no es de tener casa, carro, todo eso es añadidura. Téngalo, si Dios le da la oportunidad de tenerlo, aprovéchelo como añadidura. Pero el propósito de nosotros en esta tierra es predicar el evangelio para que las personas no se vayan para el infierno. Punto. Nosotros no fuimos llamados a otra cosa. Todos nosotros, no importa si es pastor, no importa lo que sea, todos somos llamados ¿a qué? A predicar la palabra de Dios, ayudar a las familias que están enfermas, con contienda, pelea, con tanta cosa que hay. Amén. Entonces la fe es un fundamento, es como esa pastillita ¿qué? Espiritual. Haga así y tómesela. Pásesela y diga, Señor, gracias porque me está llenando de fe. Amén. Porque cuando el miedo quiere venir a gobernar nuestro corazón, es con esta fe y seguridad en Dios que podemos avanzar, seguir al Señor y alcanzar sus grandes promesas.
Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que los ojos de la fe pueden ver el poder de Dios. Para los que anotan, coloque ahí, los ojos de la fe pueden ver ¿qué? El poder de Dios. Y allí se enfocan, con razón. La Biblia dice, puesto los ojos ¿qué? En Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no hizo, puesto los ojos en el perrito que tengamos, nuestra mascota amada, los que tienen mascota. No dice, pongan los ojos en un hombre, en una mujer, para los que se quieren enamorar cada día más de un ser, de otra persona. No dice, puesto los ojos en la novela Pasión de Gavilanes. ¿Cierto que no? Dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Y dónde encontramos a Jesús? Diga, en el manual de vida para mí, la palabra de Dios misma. Amén. Mientras que los ojos naturales se concentran en el tamaño de los obstáculos y en la incapacidad humana para superarlos. Usted ve que cuando uno tiene un problema, uno lo mira y bueno, al principio lo ve pequeñito, después vuelve y lo mira, lo ve mediano, luego lo ve grande, luego lo ve como un gigante, luego, ¿qué hago? Va y le cuenta a la mamá, a la prima, a la tía, a todo el mundo le cuenta, pero no le dice a Dios. ¿Cierto? Eso pasa. No, mira lo que está pasando, mira. Pero cuando la Biblia no dice eso. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, es decir, vea la presencia de Dios. Señor, mira esto lo que está pasando, guíame y coja la palabra. Y Dios le va a dar una palabra adecuada para lo que usted está pasando. Amén. Nuestro buen Dios ha dispuesto para nosotros grandes y poderosos desafíos. Y Él mismo ha prometido su presencia y poder acompañándonos todos los días de nuestra vida. ¿Dios está con nosotros todos los días? Sí, amén. Mira con los ojos de la fe al Todopoderoso. Nada es difícil para Él. Fielmente cumplirá todas sus promesas sobre ti. ¿Lo cree? Amén. Es importante saber que hay poder cuando tenemos la fe en Dios. Si tú no tienes fe en Dios, no pasa nada. Entonces, nos cuenta una historia. Les voy a contar una historia muy interesante. Había un valiente capitán cuya espada era temida por sus enemigos. Entonces imagínense al capitán ahí con una espada, porque era el heraldo de la guerra y de la victoria. O sea que la espada era ¿qué? Algo muy preciado. A este hombre su rey le pidió una vez que le mostrara su espada. Entonces el rey le dice, ven aquí Pepito, muéstrame tu espada. Y él va, y viene el rey y la tomó. Con cuidado la examinó, empezó a mirar la espada. Oh, y la devolvió diciéndole, la verdad es que no hay nada especial en ella. ¿Usted imagina? No hay nada especial en esa espada. La historia nos dice que este capitán le respondió a su rey, vuestra majestad se ha dignado, me lo imagino postrándose, examinar la espada, pero no le envié el brazo que la maneja y el corazón que la dirige. Es allí donde está la respuesta. Amén. Definitivamente nuestra vida no depende de las cosas materiales, sino que estas deben estar sujetas a nuestra fe y confianza en el Señor. Los buenos resultados caminan guiados por la fe en las promesas y poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Levante su Biblia. O ahí, si la tiene en el celular, levántela. Esa es su espada. Pero ¿quién es el capitán? ¿Quién es el capitán? No. No. Él es el rey. ¿Quién es el capitán? La palabra tipifica la espada. Exacto. Ustedes son los capitanes. ¿Es así o no? Y si el capitán no lee la palabra, ¿va a poder mover la palabra?
Si en su corazón no hay fe, ¿va a poder mover la palabra que es la espada? Si no tiene al Espíritu Santo y no lo mueve el Espíritu, ¿será que va a poder profetizar y declarar la palabra para derribar a los enemigos? No, porque si no la Biblia pasa a ser un libro más. ¿Quedó claro? O sea que ustedes son los capitanes, pero ¿quién es el rey de su vida? Jesús, el Señor. Él es el que viene y lo observa y dice: oh, hijo mío. ¿Se acuerdan? Ya vamos a mirar una historia donde Jesús cogió y dijo: grande fe tiene esta mujer. Y la admiró el Hijo de Dios. Amén. Entonces vamos con el primer punto. Todo lo que les dije fue la introducción para el primer punto. ¿Quedó claro? Entonces vamos a ver qué sucede con esto. Dios nos salva del rechazo. ¿Dios de qué te salva? Del rechazo. Vamos a Mateo, capítulo 15, versículos 21 y 22. Capítulo 15, versículo 21 y 22. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Mire que la expresión es clamaba. No fue que fue y le habló, sino que ¿qué? Clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está siendo atormentado por un espíritu inmundo. ¿Estaba qué? Clamando. Y el Señor Jesús se dirigió ¿a dónde? A la tierra de Tiro y Sidón, tierra de Fenicia. No era entonces hebrea. La frase mujer cananea nos recuerda que los israelitas eran muy selectivos con el pacto y a los gentiles le llamaban perros. ¿Cómo le llamaban a los gentiles? Perros. A los que no eran de su misma linaje, a los que no tenían la misma sangre. Es decir, que para todos ellos que no tenían esa sangre, ¿cómo le llamaban? Perros. Por lo cual a los ojos de los israelitas esta mujer era ¿qué? Indigna de la bendición del Señor. Pero Dios no hace acepción de personas. Él te ama a ti con todas tus debilidades, con todo lo que estés pasando. Pero Él solamente te dice: vete, no peques más. ¿Qué necesitas de mí? Yo te lo doy. Pero vete y no peques más. Sé obediente. Conóceme. Y algo que tenemos que empezar todos a trabajar y a entender es la palabra de Dios. Debes de pedirle al Espíritu Santo que te dé revelación a través de la palabra de Dios. Entonces imagínese tan horrible, perros, y no una connotación de mascota, ¿no? Segundo, el silencio de Dios debe de animarnos a perseverar. ¿El silencio de qué? De Dios debe animarnos a perseverar. Está sucediendo dos cosas. A algunos Dios les da la bendición y Dios les entrega todo lo que pidieron y se apartan. Ya no quieren nada con Dios. En vez de eso, animarlos para que sigan adelante, no. Como ya tienen el dinero, ya tienen el lugar, ya tienen todo lo que Dios les dio, entonces siguen viviendo su vida con sus concupiscencias y pasiones y deseos. Entonces, ¿cómo va a ser su estado postrero? El tiempo vuelve y le quita todo, porque solitos no podemos. ¿De quién dependemos nosotros? Diga: de Jesús, del Maestro. Él es el que toma mi mano para seguir adelante. Y los otros, el polo opuesto, es porque están pasando por un proceso difícil y dicen: ya me cansé. Entonces van a buscar brujos, hechiceros, agoreros, santeros, todo lo que no tiene que ver con Dios, y se ponen en un estado postrero. Nosotros no podemos hacer ni lo uno ni lo otro. Nosotros, ¿qué debemos de hacer? Vivir un día como si fuera el último y buscar todos los días. Estoy pasando este proceso, Señor, yo te alabo porque tú vas a hacer el milagro y tú no me vas a dejar avergonzado. Tú vas a levantarte por mí. Tú eres el que vas a sanar. Tú eres. Amén. Amén. Eso es la fe. Nos dice en la Escritura, en el mismo Mateo 15, vamos al versículo 23a.
La primera parte. Estamos en Mateo 15, ya leímos el 21 al 22, vamos al 23a. Jesús no le respondió palabra. Dios no le dijo nada a ella, porque ella estaba clamando, pero él le respondió. No, él no le respondió, dice la Biblia. Porque a veces Dios hace silencio. ¿A cuánto le ha tocado oír los silencios del Señor? Y entonces usted, en vez de empezar a glorificar a Dios, comienza la quejabanza. Y empieza la adoración a la queja. Sí, Señor, yo ayuno. Sí, Señor, y tú no. Y el Señor te está mirando y te está diciendo, ¿cómo cambia de fácil tu fe? Cuando no se te da, porque es que todo el mundo quiere que el Señor le dé las cosas como el Alka-Seltzer, algo instantáneo. Lo pedí, ya se dio. No, a veces Dios no te lo entrega instantáneamente las cosas porque tu corazón no está preparado para recibirlas. Porque muy seguramente si las recibes o te apartas de Dios o quién sabe cómo te vuelves. Cuando usted está preparado, Dios le entrega para que usted, ¿qué? Sepa administrar, tenga control, dominio propio. Amén. La Biblia misma nos dice varias cosas al respecto y vamos a mirar qué significa ese silencio. Dios calla por amor, nos dice el profeta Sofonías. Eso está en Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces, ¿qué debemos de hacer en ese momento? En un momento difícil, adorar al Señor, alabarlo. No permita que, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted cómo está hablando? Todo lo que sale de su boca es lo que está dentro de usted. Ahora le pregunto, ¿son valiosas las palabras que están saliendo de su boca? ¿Es un buen tesoro? ¿O hiede y huele mal porque son palabras que dañan, que destruyen, que lastiman a otro? La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo como a sí mismo. Nosotros no tenemos derecho de juzgar a nadie. El único que juzga es Dios. Yo lo único que le puedo decir al Señor es orar. Allá cada quien, porque cada quien tiene que cumplir y presentarse ante el Señor. Y rendirle cuentas de lo que habló, no habló, de lo que vio, no vio, de lo escuchó. No. Dios a mí como pastora no me llamó a juzgarlos a ustedes. Dios como pastora, como apóstol, como profeta que soy, aún como maestra, me enseñó para enseñarles, servirles. Cuando yo sirvo, dice que soy grande en el reino de los cielos. No el que se para, no. Eso se llama orgullo, opulencia. Y nosotros no debemos de ser orgullosos, debemos ser mansos y ¿qué? Y humildes de corazón. Y cuando yo soy manso y humilde, yo no, dice el Señor también en la palabra, no le mires la paja al otro y mira tu viga. Entonces tenemos que empezar a trabajar en eso, amén. Entonces a veces Dios no responde, muchas veces Dios no dice, Él calla por amor, porque usted ¿cómo está? Les voy a colocar una tarea, ponga usted que usted es Dios, ponga ahí. Y yo soy la persona que es. Y entonces ustedes dicen, bueno, tú quieres esto, pero necesito formarte en esto. Y yo comienzo, sí, he ayunado y tú no me amas, tú no me escuchas, porque no hay. ¿Ustedes cómo me ven? ¿Me ven hermosa? O dicen, ve esta pataleta. Uno cuando ve a un niño haciendo pataleta, uno que le dice, a ver. Y las mamás les da esta pena cuando el hijo está haciendo pataleta por allá y lo quieren callar y le pegan al niño, ¿cierto? No por lo que está haciendo y no porque le da pena. Entonces mírenme a mí aquí. Ahora, acuérdese usted en este momento, cuántas cosas usted ha hecho que usted no le ha llegado la promesa de lo que Dios le dio y usted qué tanto dice. ¿Qué habla? ¿Qué sale de su corazón? ¿Qué sale? Pero si usted más bien calla y dice, Señor, que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino tu voluntad. Señor, yo no sé por qué pasó esto, pero hoy decido adorarte. Te entrego esto, tú verás.
si todos lo hiciéramos, ¿cómo no veríamos cantidad de cosas? Pero eso no sucede. Entonces retrasamos ¿qué? La bendición, todo lo que Dios trae. Amén. Entonces vamos a aprender eso. Dios hace silencio para provocar en nosotros una mayor búsqueda de su presencia. ¿A cuánto le ha pasado eso? Cuando todo está bien, llegan del trabajo y Señor, y se duermen, ni hora, entre en la lengua. Pero está en el momento del proceso, no tiene hambre, no come, Señor, ora, y se mete, y coge la Biblia, y está ahí. ¿Es así o no? ¿A cuánto nos pasa eso? Entonces Dios también a veces permite eso, es para que yo lo busque más. Qué bueno que no tuviera el Señor que hacer eso, sino que lo busquemos todo el tiempo, no por necesidad, sino por amor. A veces hay silencios de Dios en los que nuestro corazón es probado. Dios calla a veces para hacer crecer la fe en nosotros. Entonces, cuando usted vea que no le ha llegado la respuesta, Dios está trabajando en mi fe. Tengo que ver con los ojos de la fe. Tercer punto, Dios nos ayuda ante el desánimo y el doble ánimo. Vamos a mirar. Estamos en Mateo, ¿no? Estamos trabajando Mateo 15, el versículo 23, la parte B, y vamos a leer el 24 y el versículo 26. Acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Respondió él, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa respuesta para mí que Jesús le dijo a ella fue duro. Y respondiendo el Señor Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Es decir, que ella era una gentil de Fenicia. Pero a mí me encanta cuando ella viene y le dice, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa, que caen debajo de la mesa. Ya no se puso, ay sí, usted me ve como un perrillo, mire a ver, no vuelvo por allá, ay no. Ella se puso así, ella se dobló más. ¿Y qué le dijo? Aún los perrillos comen de las migajas ¿cierto? Tenaz. Sigamos. ¿Cómo podemos observar? Esta mujer tuvo que enfrentar la oposición de los discípulos. ¿A cuántos de ustedes o cuántos de nosotros nos ha tocado tener que pararnos con oposición de personas, de trabajos, de lugares, que dicen cosas que no corresponden porque se hirieron o porque hablan lo que no es, pecan con su boca? Nosotros tenemos que guardar el corazón. Dice la Biblia, de toda cosa guardada, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Amén. La comisión específica de Jesús, quien había sido, era que enviado a las ovejas perdidas de Israel. Jesús viene y le aclara eso a ella. Y la prueba de su determinación ante las palabras del Señor Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Usted cómo cree que pudo quedar esa mujer? Primero los discípulos y ya después el maestro. Debemos tener presente aquí que el pueblo de Israel fue probado en el desierto. O sea, esa prueba no la tuvo solamente ella en ese momento, sino que el pueblo de Israel en el desierto. David también lo fue. Abraham fue probado caminando en el Moriah para entregar ¿a quién? A su hijo ¿qué? Isaac, a lo que amaba. La mujer sirofenicia estaba siendo probada en ese momento. Y en las pruebas es la fe en Dios la que nos sostiene y anima. Es importante tener en cuenta que el Señor Jesús ya había dicho, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero el versículo 21 nos dice que el Señor fue a la tierra ¿de qué? ¿Qué nos dice el versículo 21? Devuélvase en el 21. De Tiro y de Sidón. ¿Y esa ciudad era de qué? Fenicia, no tierra de Israel. Es decir que el Señor fue, pero el Señor ya estaba en este lugar.
Y el Señor no le decía a ella lo de los perrillos simplemente por eso, era un proceso de ¿qué? De prueba, a ver qué era lo que ella quería, si iba a perseverar, si iba a creer a lo que ella fue. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que usted se levanta hoy así, oh, sí, y medio sale y pasa algo y usted ya se desanimó, oh, dejó de ver por lo que usted iba, por lo que usted creyó cuando salió de su casa? Usted no ve, yo tengo a alguien aquí de ventas, ¿cierto? De ventas. Y a uno en ventas, ¿qué es lo primero que le enseñan? Tú sí puedes, el éxito, ¿no? Tú puedes vender, mírate en un espejo y mira cómo vas a hablar. Y bueno, y capacitan a las personas en ventas. Pero usted va donde el cliente y el cliente le pone 20 objeciones. Y usted ya agotó todos los recursos y usted, no, aquí ya esta venta no es. Porque esos obstáculos y esos argumentos hacen que usted desista. Pero hay otras personas más que con arrojo, ¿cierto? Hammer, ¿cómo hace? ¿Qué hace en ese momento? ¿Qué hace Hammer? A ver. ¿Cierto? Usted no se queda ahí, sino que usted dice, no, pero mire, y comienza a buscarle todos los lados hasta que haga la venta. ¿Es así o no? Pero ¿qué le pasa a los hijos de Dios cristianos con su fe? No atacan. No siguen, no buscan la manera, sino que, ay no, se rinden, se van a llorar, van y le cuentan a Pepita, a Pepito su desgracia total a todo el mundo. Y lo que hacen es regar y una atadura tenaz porque todo el mundo hablando de eso, de la fuente comienza bien, pero cuando llega al último eslabón, han contado una cosa que no tiene nada que ver de lo que dijo acá el primero. ¿Cierto? Así pasa. Pero tenemos que hacer eso, como cuando uno quiere que alguien tenga algo y yo sé que yo tengo que venderlo para poder obtener lo que yo necesito. ¿Es así o no? Así que había allí una profunda lección del maestro para todas las personas que le seguían y que creían en él. El Señor Jesús permitió eso, era para que sus discípulos y las personas que estaban ahí pudieran ver la gloria del Padre, el poder de Dios en ese milagro que se iba a realizar. Amén. Este suceso también nos recuerda que cuando alguien cree en el Señor Jesús y persevera, verá que lo sobrenatural. Diga ahí, perseverar. Voy a perseverar en el Señor. Amén. Dios es fiel y nada ni nadie lo puede detener. Si Dios determinó en tu vida que va a ser lo que sea, lo siguiente en tu vida, eso va a pasar. Si el Señor dice, tú vas a ser apóstol y yo te voy a formar como apóstol, tú eres profeta y te voy a alinear en mis caminos y en mi tiempo para que entiendas los tiempos, Dios lo va a hacer. Puede pararse quien sea, pueden vituperar, pueden decir quien sea, pero si Dios tiene un propósito en tu vida, eso es como palitos que se doblan y caen. Porque cuando Dios quiere hacer algo con alguien, lo hace y punto. Amén. Así que no sientas temor qué van a decir de ti, qué dirán. Al contrario, a ti te debe importar es qué dice el Señor de ti y qué quiere hacer contigo. Porque cuando uno coge y lo hace uno y le da pena a uno y lo hace uno, pues Dios lo deja avergonzado y uno cae en un estado postrer peor. Entonces uno tiene que mirar al Señor y ver qué es lo que quiere el Señor con uno. Y eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos, porque ellos fueron el primer obstáculo, pero ellos no habían caído en cuenta que Jesús había ido a Tiro, a un lugar que es de fenicios y no era israelita. Cuarta, una sólida comunión con Dios es evidencia de una fe genuina. Lo vemos, por ejemplo, en un clamor intenso. Y miremos ahí mismo que estamos trabajando Mateo. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 15:22b. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Debemos destacar que la palabra clamaba, traducida del término griego, es kraugazo. ¿Cómo es? Kraugazo, con K, K-R-A-U,
G-A-Z-O para los que copian, que además quiere decir gritar, dar voces. Esta madre de familia clamaba misericordia para ella e intercedía por su hija. La Biblia nos dice que ella dijo al maestro: mi hija es atormentada por un demonio. Aunque era sirofenicia, es muy importante observar que ella tenía un conocimiento básico del mundo espiritual. Porque si no, ella no hubiera hablado que la atormentaba un demonio. Le hubiera dicho, no, es que le duele, es que se pone ahí como extraña, ¿cierto? Pero ella ahí habla con conocimiento y está diciendo es que la atormenta un demonio. También esto nos recuerda el gran valor que tiene la oración de los padres por los hijos. Yo quiero que los que son padres cierren sus ojos y haga esta oración conmigo. Señor, hoy presento a mi hijo o a mi hija. Tú los conoces, pero tú has permitido que seamos sus padres. Hoy les bendecimos. Declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaramos que la gloria tuya es manifestada, que sus tiempos no son sus tiempos, sino tus tiempos, Señor. Hoy bendecimos, bendiga ahí a su hijo, bendiga ahí a su hija. Diga, hoy los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que son tíos, los que son sobrinos, los que el resto de la parentela, repita ahí conmigo, en voz audible conmigo. Señor Jesús, hoy venimos a clamar, a pedirte misericordia por los que no conocen de ti, por los que están atados y atormentados por el diablo. Hoy declaramos que tú los libertas. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de mi casa. Dile, Señor, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que la bendición del Señor esté sobre ti, hijo, hija. Que la bendición esté sobre ti, descendencia mía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siguiente punto. La fe genuina se ve expresada en nuestra adoración a Dios. Nos dice la Escritura, miremos Mateo 15, versículo 25. Entonces ella vino y ¿qué hizo? ¿Van conmigo? Acuerda que estamos trabajando todo el 15, Mateo 15, miremos el versículo 25. Entonces ¿qué? Ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. En el pasaje no nos dice textualmente la palabra adoración, pero recordemos que el término adorar, tanto en el hebreo como en el griego, traduce doblarse. ¿Qué es adoración? Doblarse, humillarse, postrarse, encorvarse. Eso es lo que significa adoración. Entonces, ahí no dice la palabra adoración en el texto, pero ella hizo lo que significa la palabra adoración. Amén. Y precisamente ella hizo esto ante el Señor. Quinto, a través de la fe en Dios logramos la victoria. Vamos al versículo 27 de Mateo 15. Nos dice, y ella dijo a Jesús, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Nuestro buen Dios nos fortalece y ayuda siempre. Es muy importante utilizar todos los recursos que Dios nos ha dado para perseverar hacia la meta que el Señor nos ha trazado. Y recuerde, la meta aquí en la tierra es ser como Jesús, pero nuestra meta es el cielo. Y no irnos solos, sino con multitudes de familias que conozcan al Señor. Amén. En este caso vemos a esta mujer usar su inteligencia. Mire, ella fue inteligente. Su discernimiento espiritual
porque ella entendía que lo que la estaba atormentando a su hija era ¿qué? Un demonio. Su fe en Jesús, porque ella fue y lo buscó y no le importó los obstáculos que le colocaban los mismos discípulos para que no se acercaran a él. Pero Jesús ya había ido allá, a su tierra natal. Y él lo que quería era darle una enseñanza a los discípulos y al pueblo, para que vieran la gloria de Dios. Aunque era cananea, vemos además que con respeto y mucha sabiduría, ella le habla al maestro. Ella no se coloca como a veces se coloca la gente acá, ¿no? Ay, no. Y entonces, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo, no es lo como usted lo... No. ¿Ella qué fue a decir? Ayúdame, Señor, ayúdame, maestro. Yo necesito de tu misericordia, de tu amor. Así todo el mundo diga que no, tú me amas tal cual yo soy. Coloca la mano derecha en tu corazón y dile, Señor, gracias porque tú me amas. Gracias porque a pesar de mis debilidades, tu amor es inagotable. Gracias por la vida, por mi familia, por mi casa. Gracias porque hoy entiendo que me amas sin igual y que me dejas un mandato, amar a mi prójimo como a sí mismo, pero también obedecer tu palabra y apartarme del pecado, ser obediente a ti. Amén y amén. La fe nos ayuda a perseverar hasta el final. Vamos al versículo 28. Miren que hemos estado trabajando Mateo 15 desde el 21 y ya vamos en el versículo 28. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué dijo? Repita conmigo, grande es mi fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquel momento. Grande es tu fe. Tú debes de creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy importante ver que el Señor Jesús califica la fe de esta mujer como grande. ¿Qué lo llevó a esta excelente calificación? ¿Cómo podemos observar la singular fe de esta mujer que mostró? Perseverancia. Tenemos que ver que ella tuvo perseverancia. Acciones. Ella accionó, ella fue, ella se postró, ella adoró. Ella no le importaba que le dijeran que era perrillo. Pues vaya que a uno le digan algo feo y lo verá cómo se para. Se transforma, que es que transforme, ¿cierto? Y empieza a decir cosas que no hay que decir. Pero esta mujer no se transformó. Esta mujer dijo, listo, sí, soy un perrillo, pero Señor, ten misericordia de mi hija. Y empezó a adorar y a decir, con respeto, no con exigencia. Es que porque tú, no. Amén. Tuvo expresiones, tuvo insistencia. ¿Y qué pasó? Y su hija fue sanada desde aquella hora. El Señor Jesucristo fue ¿qué? Glorificado. La madre recibió ¿qué? Su milagro. Y su hija fue ¿qué? Libre del espíritu que le atormentaba. Mira que pasaron tres cosas. ¿Qué pasó? Jesús fue ¿qué? Glorificado. La mujer que recibió el milagro que estaba pidiendo. Y la niña que fue libre. Entonces a veces cuando tú pides que crees que es para algo para ti, tú debes de entender que no es solo para ti, es para otros también. Amén. No hay nada difícil para nuestro Dios. Yo quiero decirle esto. Y como conclusión, confía en Dios y no renuncies a tu esperanza. Amén. No desmayes en tu búsqueda de Dios. No permitas que los afanes de la vida,
que la rumba, que el licor, que los amigos de la sociedad que no conocen de Dios, que si no se arrepienten se van para el infierno. No permitas que nada de eso te aparte del amor verdadero de Jesús. Amén. Al contrario, conócelo para que puedas ayudar a otros. Fortalécete en el poder del Señor. Con Él tú puedes superar los obstáculos. Él quiere actuar a tu favor. El Señor sigue haciendo milagros. Yo soy una mujer que creo en los milagros, creo en el poder de Dios, creo en el Espíritu Santo. Creo que la gloria de Dios se manifiesta. Y yo lo veo cuando Dios me permite orar por alguien, cuando Dios me lleva a un lugar y veo la gloria de Dios manifestada. Amén. Y tú que me estás viendo por todas las plataformas digitales o escuchando, si has sentido que este sermón te ha hablado, te ha dado una enseñanza, dile al Señor hoy con todo tu corazón. Si estás apartado, si tú dices, no, es que yo creo en Él así, no importa. Dios lo que mira es tu corazón. Repite conmigo, Señor Jesús, entra a mi vida. Toma mis problemas, apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Necesito un milagro, Señor. Quiero tomarme de tu mano y no apartarme nunca de ti. Espíritu Santo, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo Jesús, yo lo creo y lo recibo. Amén y amén. Dile ahí al Señor que tú necesitas conocerle. Si tú no conoces una iglesia cristiana o conoces alguna donde tú estés, ve y búscale, que sea de sana doctrina, que hablen de Jesús, que el centro sea Él. Y si tú estás aquí en Cali y deseas congregarte con nosotros, Peniel Shur, un encuentro cara a cara con Dios, yo te invito a que vengas todos los domingos a las 8 de la mañana. Hay una palabra pura porque amamos al Señor y te invitamos con amor.